Estamos en marcha y hoy en nuestro canal Auditorium, aquí en la sede de Medicó, en la calle Entenza, prácticamente en el centro de Barcelona, les vamos a presentar a Elisenda Camps, a quien podemos ver ya a mi izquierda. Y me voy a permitir, por cierto, hola Elisenda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz de estar aquí invitada por vosotros. Igualmente. Me voy a permitir, Elisenda, con tu permiso, avanzarles algo a las personas que van a vernos, algo del perfil de nuestra invitada para centrar un poco la entrevista. Yo les voy a decir que básicamente Elisenda es una profesional en diferentes ámbitos, pero yo incidiría en los medios de comunicación, una profesional que lleva desarrollando su trabajo estos últimos años en ámbitos tan diversos como la publicidad, como la televisión, como la prensa y como la radio, evidentemente, porque vamos a dedicar a la radio un apartado importante en esta entrevista. De cualquier forma, de cualquier manera, el enfoque principal de su trayectoria está ligado al ámbito de la salud, de la calidad de vida y el bienestar físico y emocional de las personas. Y luego verán por qué decimos esto, Elisenda. Y dentro de este apartado nos centraremos en el mindfulness, ¿verdad?, que es uno de los puntos fuertes de Elisenda en este momento. Solamente decir, antes de empezar, Elisenda, que nuestra invitada tiene el título de instructora de mindfulness según la formación FIM, luego nos lo explicas, avalada por el máster en la Universidad de Zaragoza. Y además, su formación también abarca campos en su faceta periodística, en el ámbito mediático, por ejemplo, en cuanto a la televisión se refiere. Es decir, que has hecho un poco de todo, ¿verdad? Pues sí, un poco de todo. Siempre, como tú bien decías, en el perfil de la salud, el bienestar, el acompañamiento a las personas. Pero sí, digamos que he tocado casi todos los palos de la comunicación, ¿no? Sí. Desde la prensa escrita, la radio, la televisión y todo lo que ello conlleva, que son muchas cosas, como tú bien sabes, que también eres del medio. Y sobre todo en los últimos años, 17 temporadas con el mismo programa. Claro. Que sabes que estos son muchos años. No, por eso decía que dedicaremos un apartado especial al mundo de la radio. Pero para hacer una pequeña pincelada de tu trayectoria, ya entiendo que desde muy jovencita el mundo de la comunicación llamaba tu atención, ¿no? Sí. ¿Cómo empezaste? ¿Cuál fue tu fase introductoria? Intuyo que incluso en la adolescencia ya. En la niñez. En la niñez. Te voy a contar una incluso. anécdota, que es que Dime. en el colegio era yo muy pequeña, todavía no tenía ni 10 años, creo que debía tener como 7 o 8 años. Sí. Y en el colegio, pues la verdad es que yo charlaba mucho en clase, ¿no? Hablaba mucho en clase. Bueno. Era parlanchina, digamos, en clase y fuera. Y entonces nuestra señorita Antoñita, nos decía, si es que tú vas a acabar siendo locutora de radio o de televisión, porque es que no paras. Y además eres la abogada de los pobres. O sea, fíjate tú qué definición. Abogada de los pobres era como siempre te estás como intentando defender a los demás y luego que comunicas mucho, ¿no? Y al final, pues bueno, ya fue en la adolescencia que ya me orienté hacia la comunicación y luego más adelante pues ya empecé a trabajar en publicidad, agencia de publicidad también, luego ya en televisión y ahí empezó todo. Bueno, tu profesora no iba desencaminada no, en absoluto. Para nada. Pobrecita, o sea, si ella supiera. Tuvo buen ojo en este sentido. Bien, vamos a dar un pequeño salto adelante. ¿Cuál es realmente tu primera toma de contacto con el mundo de la comunicación? ¿Empiezas en la radio, en la publicidad? No, empecé en la publicidad. En la publicidad y de la publicidad vino todo lo demás. Empecé en la publicidad trabajando como actriz publicitaria, pero luego acabé trabajando como ejecutiva publicitaria en una agencia de publicidad convencional, ¿no? Sí, tus clientes y tus campañas. O sea, tú vendías publicidad en esa época. Sí, durante un tiempo sí. Bien. Entonces, la verdad es que yo ya tenía mucho trabajo orientado a la comunicación audiovisual y decidí tirarme a la piscina y dedicarme ya en cuerpo y alma a trabajar en televisión, en los medios, o sea, buscarme por ahí ya el camino, ¿no? Bien. Y la verdad es que la vida me acompañó. Sí, sin duda. Tenemos a Elisenda con ese espíritu comercial, además de actriz publicitaria. Después de esta fase,
¿Qué llegó primero, la radio o la televisión? La televisión. La televisión. La televisión, curiosamente. Claro. Sí. ¿Cómo fueron esos inicios en tu faceta televisiva? Sí, porque no pues, es fácil entrar en televisión. No, no es fácil, pero ahora yo, es la verdad difícil es que y antes era muy complicado. Era muy complicado. Yo tuve mucha suerte. Yo creo que es aquello de estar en el lugar justo, en el momento adecuado. Sí que tenía una formación que era afín también a lo que pedían, pero la verdad es que empecé haciendo un programa de interiorismo en TV3, la televisión autonómica de Cataluña, a través de un casting puro y duro, o sea, puro y duro. Sí. Cómo comunicas, la imagen que se buscaba, qué conocimientos tenías que tener, y a partir de ahí empecé a trabajar en televisión, hice varias cosas en esa televisión. Pero espera, un programa de interiorismo, un programa de decoración. ¿Tú tenías alguna idea de decoración, de interiorismo? Como aficionada sí, no como profesional porque no había estudiado, pero sí que tenía idea de eso y de otras cosas. Tenías nociones básicas. Nociones básicas. Muy bien. Pero sí que es verdad que tuve la oportunidad de aprender mucho porque trabajé con profesionales, arquitectos, ingenieros, interioristas, que aprendí mucho de ellos. Pero bueno, en ese momento lo que se valoraba era la capacidad de comunicar, la cercanía, la frescura. Tú hacías de conductora. Exactamente. Del programa. Y a partir ¿Cuánto de ahí, tiempo duró este programa en Antena? Duró unas cuantas temporadas en aquella época, que no me quiero remontar ya al inicio de los tiempos, pero pues 2 o 3 temporadas hicimos, que ahora es muy difícil. Ahora, perdona, ahora es si a los muy 6 difícil. meses no tienes audiencia... O antes. Te ventilan, perdón por la expresión, directamente, es la verdad, directamente de la programación. Y luego seguí la misma cadena con otro programa de cultura general, el típico concurso de mediodía de preguntas y respuestas de cultura general, donde también tengo una experiencia estupenda. Y luego a partir de ahí ya cambié a la radio. Me puse a trabajar en radio. Sí, antes de entrar en el tema radiofónico, en total, ¿cuánto tiempo estuviste en televisión en diferentes programas? Más o menos. Años. ¿Sí? Pues igual estuve 10 años, es que tampoco he dejado la televisión. Bueno. O sea que sigo estando. Sí, no, ahora pero entraremos... con programa propio... empecé antes del 2000, seguí hasta el 2000. Bien, unos 10 años aproximadamente, creo que sí. porque como dice Elisenda, actualmente sigue colaborando en televisión, cosa que comentaremos después. Bueno, además, por cierto, que no lo he dicho antes, también has escrito un libro que tiene algo que ver con la televisión. He escrito 2 libros. 2 libros. 2 libros y ahora estoy en otra cosa. Que no puedo contar. Bien. Pero bueno, yo me refería al libro que está relacionado con el programa de programa de televisión. Exactamente. El programa de televisión que fue en City TV, Buit TV actualmente, era un programa que también tuvimos varias temporadas, un par de temporadas o 3, se iban renovando cada X meses. Y era un programa que realmente velaba por la calidad de vida y el bienestar de las personas desde todos los ámbitos. Muy bien. Entonces éramos un equipo magnífico de profesionales que decidimos que, ¿por qué no trasladar toda la enseñanza del programa a un libro que hicimos de forma coral, también tengo que decir, no lo escribí yo sola, lo escribimos de forma coral. Pero tú eres coautora. Sí, exactamente. Coautora. Entonces, ese libro, la verdad es que hace muy poco me encontré con una persona en una consulta médica, que era la recepcionista del lugar donde iba yo con mi padre, y me recordó ese libro de tantos años y me dijo, Elisenda, a mí ese libro me cambió la vida. Y me hizo tanta ilusión. Porque es verdad que nosotros pensamos que en ese libro donde se hablaba de todo, de nutrición, de sexualidad, de psicología, de deporte, era algo como que el mundo necesitaba tener en un compendio, ¿sabes? No ir a buscar 10 libros distintos, sino tenerlo todo en uno, ¿no? Y desde un punto de vista que fuera cercano, no fuera muy técnico, que se entendiera bien. Y bueno, esa fue la primera experiencia. Luego hice otra guía de otra cosa. Y ahora estás, intuyo, en otro proyecto... Estoy en otro proyecto. Literario, digámoslo así, ¿no? Ahí estamos. Lo que pasa es que no quiero decir mucho, pero estamos en un proyecto literario, sí. Bien, entramos ya de lleno en lo que yo entiendo que es una parte muy importante, Elisenda, sino trascendental en tu vida, que es el mundo de la radio. Son, si no recuerdo mal, 17 temporadas que has estado dirigiendo y presentando un programa en RAC1, que es, recordemos, la emisora hoy por hoy de mayor audiencia en Cataluña, con diferencia importante respecto a otras cadenas. El programa Tot és possible, todo es posible, que después de 17 temporadas, por la razón que sea, que ahora si quieres nos lo explicas, pues prescindieron de tu colaboración. ¿Qué ha significado para ti estar 17 años al frente de un programa como este? El programa y yo hemos crecido juntos.
Hemos madurado juntos, hemos aprendido juntos, hemos trasladado lo que hemos ido aprendiendo a nuestros oyentes y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa. Sí. Porque también el estar cerca de la gente y ver las necesidades que tenemos todos me llevaron a estudiar paralelamente también muchas cosas de crecimiento personal que ya había empezado antes, pero que entonces me puse como paralelamente muy en serio en este camino que miran por dónde ahora ha sido el plan B de mi vida, ¿no? Claro. Porque yo desde allí quería como intentar acompañar muchas personas y lo hicimos muy bien dentro de lo que podíamos hacer. Plan B, que ahora es el plan A, de alguna forma. Bien. Bueno, es el plan A, pero convive en el A y el B. Bien. Convive en el A más B. Sí. ¿Cómo entras tú en RAC1 en ese momento? Pues entré a través de la televisión, porque yo había hecho radio en Cataluña Radio anteriormente, pero después fui a hacer el programa del que hablábamos ahora, La Buena Vida, en City TV, que es ahora Buit TV, pertenecía al grupo ODO de comunicación. Claro, había un hilo conductor. Exactamente. Claro. Entonces yo estaba haciendo televisión y entonces me pidieron que hiciera el programa de radio. Entonces estaba haciendo las dos cosas a la vez. Con lo cual tenía una vida bastante intensa en aquella época, porque recuerdo que hacía 2 horas de directo de tele y luego hacía 3 horas de directo de radio, porque en aquel momento el programa duraba 3 horas. Una locura. Una locura, pero una locura maravillosa. Pero bueno, más o menos todos hemos pasado por etapas Es la mejor universidad del mundo. Bien, en este programa, ¿qué papel tienes tú? Eres conductora, pero eres algo más, además de conductora del programa. ¿En qué programa? ¿En el de radio? En Tot es Possible, en RAC1. Era directora también, sí, directora y presentadora. Sí. Claro, entiendo que en 17 temporadas habéis tratado infinidad de temas, habéis abordado... Porque básicamente, para quienes no lo conozcan, cosa que dudo, porque como decía antes, durante esa época e incluso actualmente, pues RAC1 tiene muchísima audiencia, pero ¿cómo estaba estructurado el programa a grandes rasgos? Empezó siendo un programa como una especie de magazine que duraba como 2 o 3 horas, que luego se fue acortando. Sí. Y yo lo fui moldeando un poco a lo que a mí me venía bien, ¿no? Claro. Que era pues ¿eras hablar la directora? Sí, exactamente. Yo me lo hice un poco medida, ¿no? Claro. Entonces fue creciendo un poco con las necesidades de la gente, sobre todo prevención en salud, en temas emocionales, también nutrición básico, la necesidad de cuidarnos en todo. Y también luego las cosas prácticas de las gestiones que a veces tenemos que hacer los ciudadanos que nos desbordan, ¿no? Sí. Intentar ayudar a la gente cuando fallece un familiar y hay que hacer cuando hay que atentar una herencia, o cuando hay que hacer un testamento, cuando hay problemas legales, es decir, acompañar a la persona en todas sus facetas. Y entiendo, ¿no? Elisenda, que todo este contenido estaba tratado en base a la presencia de expertos, de profesionales, ¿no? Exacto. Que acudían al programa Exacto. y con el formato de entrevistas se resolvían las dudas de muchos oyentes. Exacto. Teníamos formato de entrevista y formato también preguntas de oyentes. O sea, que nos daban un poco la base para esa entrevista. Pero ellos podían llamar. Es decir, era un programa de mucha interacción. Claro. Y mucha participación. Mucha participación y mucha improvisación. Claro. Sí. Claro. También. Bien, el programa en esos 17 años tuvo épocas muy buenas, épocas excelentes y épocas quizá más conflictivas, ¿no? ¿Cuándo, bajo tu propia experiencia, crees tú, me refiero a esta última etapa, que las cosas quizá no acaban de funcionar como tú pretendías? Bueno, claro, todo tiene su momento y todo tiene evidentemente su montaña rusa, ¿no? Pero sí que es verdad que la pandemia marcó un antes y un después, yo creo que en todo y en todos, ¿no? Sin duda. Durante la pandemia seguía haciendo programa desde casa en el confinamiento. Bueno, eso lo hicimos y mucho todos. tiempo después, o sea, yo me acuerdo que me avisaron y me dijeron, se suspende el programa. Y al día siguiente, y yo pensé, bueno, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero al día siguiente me dijeron, tienes programa. ¿Y cómo lo voy a hacer desde casa? Pues bájate una aplicación, bueno, en fin. Yo, perdona, como anécdota, yo no sé tú dónde estabas ubicada en tu casa. Yo, en mi caso, lo hacía desde el pasillo, porque tengo un pasillo bastante amplio y era el único lugar que estaba más o menos aislado de ruidos externos. Exacto. ¿Tú dónde estabas ubicada? En la mesa del comedor. En la mesa, en la mesa del comedor. En la mesa del comedor. Bien. Y como no había ruido por la calle, porque estábamos todos en casa, y yo vivía en un pasaje muy tranquilo, además, pues genial, es con curioso. luz. Bueno, en fin, seguimos acompañando a los oyentes durante la pandemia. Hicimos una especie de mix con el programa que teníamos a continuación, pero bueno, estuvimos ahí dando respuestas, yo creo, a muchas inquietudes y muchas preguntas que, como todos sabemos, hubo durante ese tiempo, ¿no? Y yo estaba contenta con los colaboradores
computadores, incluso que cada uno se conectaba desde donde podía. Pero luego Sí. es cierto que a la vuelta al trabajo ya normal, A la vuelta a los a la estudios. vuelta a los estudios, Sí. se reajustó la programación. Y Ajá. entonces ya se hicieron como más bloques de mañana y de tarde, y mi programa de alguna forma ya quedó como absorbido por el programa que venía posteriormente. Porque, perdona, tu programa, todo es posible, seguía, pregunto, teniendo excelentes índices de audiencia. Sí, para la hora que era mediodía, Claro. estaba muy bien. Entonces, ¿cómo se entiende que un programa de una audiencia importante como el tuyo, digamos que se vaya absorbiendo por otros Se espacios? entiende porque se quiere más audiencia. Ajá. O sea, si quieres más, Claro. pues al final priorizas la audiencia y no a lo mejor los contenidos que ese programa está dando o el servicio que está dando a los O oyentes. sea, ese el programa. criterio de la dirección en ese momento de esa emisora fue querer ganar aún más audiencia. Y esto iba en detrimento de programas como el tuyo. Bueno, digamos que los intereses de la emisora y los míos, o los valores de la emisora y los míos, en ese momento preciso Claro. no eran los mismos. No eran coincidentes. No eran coincidentes. Entonces, al final, pues se suspendió el programa Sí. y la hora que yo tenía, pues se absorbió por el programa que venía a continuación. Entonces, ya el programa desapareció. Como programa, todo es posible. Desapareció. Desapareció. ¿Y tu papel cuál era entonces? Porque tú todavía estabas en Yo me RACU. quedé Sí. en la propuesta que me hicieron, que era continuar en el programa siguiente, que ocupó mi horario, digamos, pero esa Sí. fórmula no acabó de... Porque tú, ¿qué papel tenías en ese nuevo horario? Pues un papel que o sea, tenía el mismo horario, Sí. como digamos que de tertuliana, y tocaba algunos temas, pero Claro, no pero muchos, muy lejos de lo que hacías antes. muy lejos de lo que hacía como directora antes. de tu propio espacio. Como directora de mi propio espacio, Claro. con los temas que yo tenía ya no se tocaban, porque era un programa que era que es, Sí, todavía sí, funciona y tiene máxima audiencia. Sí, O sea, sí, que sí, es un sí, gran sí. programa con Claro. grandes profesionales, Bueno, el pero que programa no tenían de- nada que ver. de Toni Clapés, Sí, no hay exactamente. problema en O sea, es decirlo, un gran claro. programa, el de Sí, máxima sí, sí. audiencia, Claro. pero no tenía nada que ver con lo Claro. que yo Los hacía. contenidos eran Y yo creo totalmente que, diferentes. que no el encaje que se Claro. quiso hacer no. Tú no estabas a gusto, funcionó. entiendo. Yo creo que no era. No encajabas. No encajaba nada. O sea, Bueno, ¿y yo entonces creo que, qué bueno, pasa? No Bien. sé. ¿Qué pasa las cosas se entonces? prueban Sí. y se prueban. Y si funcionan bien y si no funcionan, pues no funcionan. ¿Y en qué Entonces, momento, después de esta fase, abandonas Nada, RACU? aguanté una temporada, Sí. vimos cómo funcionaba esa temporada, entonces pues no cuajó bien y entonces ya me dediqué a mis cosas, al plan Pero B. quiero decir, sí, antes de dar ese paso al frente, ¿llegasteis a un acuerdo con la dirección de la emisora? ¿Te dijeron gracias por los servicios? Eso pasa como en las parejas, Sí. cuando te divorcias, pues Sí. te divorcias. Bien. Divorcio de mutuo acuerdo. Te divorcias. Consensuado. Te divorcias consensuadamente, Te divorcias. evidentemente. Perfecto. ¿Y ahora cuánto tiempo hace que no estás frente a un micrófono? En este momento. radio? Sí, en radio. Pues hará 2 temporadas quizá, o temporada y media. 2 sí. temporadas sería un par de años aproximadamente. Sí, sí. Dicen que los que hacemos radio, cuando no tenemos la posibilidad de estar frente a un micrófono, lo pasamos mal. Lo encontramos a faltar. ¿Es tu Hombre, caso? yo echo de menos a mis oyentes y mi programa, evidentemente que sí, pero la vida evoluciona y los intereses son distintos. Yo sigo completamente conectada a los medios de comunicación, tengo mis Sí. entrevistas en medios, tengo Claro. mis entrevistas en Instagram, Sí, sí, sin hago duda. 1000 cosas relacionadas Pero con esto. reconócelo, Bueno, reconoce sí, que echas claro. de menos estar en un estudio dirigiendo tu propio programa. Sí, que me es hubiera natural. gustado, Claro, me claro. hubiera gustado que hubiéramos podido buscar una alternativa de fin de semana Bien. o tipo de programa para poder continuar con ese trabajo. Pero también te diré otra cosa, yo creo que 17 años en un mismo programa son muchos años, que yo creo Sí. que es bueno también dar una nueva orientación a tu carrera profesional Por supuesto. y buscar otras cosas Y- relacionadas con lo mismo. Claro, y ahora no entramos- descarto volver a la radio. Sí, sí. Yo estoy convencido, ahora yo me aventuro, Para nada. de que más pronto que tarde veremos a Elisenda, no sé dónde, ni cuándo, ni cómo, pero te veremos pronto, ya lo verás, frente a un micrófono en tu propio programa de radio. Cosa que muchos oyentes agradecerán, por cierto. Agradecerían, sí, Bueno, la vamos verdad al es que plan anterior, plan B, que ahora es plan A, aunque quizá en un futuro vuelva a ser plan B. Dejemos- Vamos a decir que van a cohabitar Sí, y exactamente. coexistir. Son dos planes en consenso. El mindfulness es otra parte muy importante en tu vida.
¿Qué es lo que ahora estás haciendo, ¿no? Exactamente, Sí. ¿qué haces ahora? Sí, a ver, para poner un poco en contexto del mindfulness, yo mientras estaba haciendo el programa de radio hice un máster en crecimiento personal y liderazgo en la universidad, me formé en coaching y PNL, Sí. tenía otras formaciones distintas también de PNL, hice un MBSR en mindfulness que fue un curso para reducir el estrés y la ansiedad, esto es un programa específico y ahí me di cuenta de que me gustaría aprender a formar gente. O sea, que tienes una formación exhaustiva tengo en una formación, mindfulness. tengo una formación en crecimiento personal amplia. Ajá. Y en mindfulness empecé haciendo un curso como para mí Sí. y me di cuenta de que podría hacer de instructora porque me gustaba muchísimo y había encontrado un poco lo que era la piedra filosofal de muchas cosas que yo ya había estudiado Bien. antes. Vamos a hacer una matización, porque el tema es importante dejarlo bien claro. Concepto mindfulness, concepto crecimiento personal, ¿no es exactamente lo mismo? ¿Son conceptos personal, complementarios? Sí, son complementarios. El crecimiento personal es todo lo que nos ayuda a evolucionar mejor como personas, a ser mejor personas y a vivir mejor en esta vida. Y ahí hay muchas disciplinas dentro del crecimiento personal. Y mindfulness es una disciplina de ellas. o una forma de hacer dentro del crecimiento personal. En el crecimiento personal hay muchas cosas. Está el coaching, está la PNL, hay muchísimas que son cosas. disciplinas Son dentro del disciplinas concepto distintas. Crecimiento personal de es todo crecimiento. aquello que hace resurgir en nosotros nuestra esencia, vamos a decir de alguna forma. Vamos a entrar. Mindfulness es una filosofía de vida que no es una técnica de relajación, es una filosofía de vida que se basa en poner atención plena en lo que estamos haciendo en el momento presente. Bueno, eso se dice muy fácil, poner atención plena en lo que estamos haciendo en el momento presente. Es fácil decirlo, pero ¿cómo se hace esto? Muy fácil, te lo explico A muy ver, fácil. explícame. ¿Cuántas veces estás tú haciendo una cosa, pensando en otra y recordando otra de ayer? O sea, normalmente... esto es un poco el caos mental que tenemos a veces. Sí, pero es que el cerebro humano funciona así. Claro. El cerebro humano está pensado para la supervivencia, entonces está evaluando constantemente y poniendo siempre en la peor situación para poder escoger una opción para sobrevivir. Sí. ¿Vale? Entonces hace que estemos continuamente pensando en lo que pasó ayer, en lo que pasará mañana, pero nos perdamos muchas cosas que están pasando ahora. Lo que realmente ahora. nos ocupa es lo que ocurre ahora. Y lo que ocurre ahora nos lo perdemos muchas veces, porque además vivimos en una sociedad que es la sociedad de las prisas y la de la multitarea. Estamos con el móvil, estamos con el ordenador, estamos viendo la televisión, atendiendo a los niños. Y ahora tenemos las redes sociales para complicarlo todavía un poco redes más. Sociales, más tu pareja que te está hablando desde la cocina, los niños que te están pidiendo no sé qué. Y al final te estás perdiendo muchas cosas, ¿no? Y eso es fuente de ansiedad, de estrés, de problemas cardiovasculares, de problemas de salud mental. Entonces, sin duda, es un mal vivir. Entonces, lo que pretende el mindfulness es que recuperemos esa atención en el momento presente para poder vivir mejor. Y eso nos va a permitir alcanzar lo que se llama ese estado completo de bienestar. Pero este proceso, ¿cómo tú lo puedes explicar brevemente para que todos entiendan cómo se trabaja para conseguir esa atención plena? ¿Cómo se llega a ese nivel? Brevemente, como es argumento, un poco complicado. como pero argumento, mira, como te lo voy a argumento. explicar, os lo voy a explicar un poco así como más fácil. Sí. O sea, la atención plena podría ser, o sea, el concepto de parar, parar y observar. Porque lo que no nos hace felices es que vamos con una continua frustración siempre. Entonces, en el momento en que nosotros podemos parar, pensar, respirar, todo es mucho más fácil. Toda nuestra vida es mucho más placentera, tomamos mejores decisiones, tenemos mejor claridad mental. Podemos tomar opciones mucho más saludables en la alimentación, en el deporte, en nuestra vida de pareja, en nuestro trabajo. Y simplemente se trata de parar. Es como me doy cuenta, darse cuenta de cómo vamos de acelerados, parar, tomar conciencia de lo que estás haciendo y entonces respirar y a partir de ahí empezar de nuevo. Entonces, eso, nuestro cerebro, es que claro, son muchas cosas para explicar en poco tiempo. Nuestro cerebro tiene Pero vamos a conceptos básicos. Mira, muy fácil. El cerebro no es el mismo cuando nacemos que cuando vamos evolucionando. O sea, se ha visto desde hace pocos años, a través de la neurociencia, que es maleable, es decir, tiene neuroplasticidad. Con lo cual, si nosotros vamos haciendo este ejercicio de darme cuenta de que me estoy yendo por ahí y me vuelvo al presente, vamos trabajando y musculando nuestro cerebro. También
también lo conseguimos con la meditación, que es una de las herramientas que tiene mindfulness. La meditación, que no es estar en flor de loto 3/4 de hora. Es una idea, perdona, es una idea equivocada. Totalmente. Precisamente, que cuando los que no somos expertos o no estamos introducidos en el tema, esa figura de la meditación que tú has hecho está bastante alejada de la realidad. Claro, yo puedo estar en la salita de espera del médico sentada tranquilamente, poniendo atención a mi respiración, no hace falta ni que esté con los ojos cerrados, simplemente estoy respirando y pongo mi atención a mi ancla, al presente, que es mi respiración, yo me relajo, yo estoy ahí, yo estoy haciendo una meditación informal. Bien. Y todo eso hace que vayamos trabajando nuestro cerebro de forma de que cada vez vamos a sentirnos mejor y cada vez vamos a actuar mejor. Sí. O sea, los orientales, si te fijas, ellos están mucho en la cultura del ser, ¿no? De más introspección. Nosotros vivimos más hacia afuera, más para que vean lo que hacemos, el hacer, el hacer, el hacer. Entonces, a veces se trata de no hacer tanto. De no hacer. Y no hay que proyectarse tanto hacia los demás, sino hacia uno mismo. Sí, pero además es que está bien no hacer. Parece que es que si no hacemos, no nos lo permitimos. Y es, oye, permítete un momento de no hacer nada. De todas formas, hay una serie de conceptos que creo que sería interesante en el sentido de que Elisenda, como experta en el tema, puede ayudarnos a discernir algunos conceptos erróneos. Por ejemplo, ¿qué es y qué no es mindfulness? Está claro que mindfulness es atención plena. Sí, esto tú lo acabas de no es una religión. Es una forma de vivir. Es una forma de vivir. Es un estilo de vida. Yo no quiero ir como pollo sin cabeza por la vida. Me niego. Me niego a ir saltando de rama en rama, ¿no? Claro. Y quiero disfrutar de las cosas que hago. Si estoy contigo, tomándome un café, quiero estar contigo. No quiero estar con el móvil, pensando en otra cosa. Vamos disfrutando de lo que hacemos. Mindfulness también es, digámoslo así, entre comillas, una disciplina universal y que además está avalada por una comunidad científica muy importante. Eso es algo que mucha gente desconoce o que incluso, bueno, sería entrar en otro tema quizá algo más conflictivo, personas que predican, entre comillas, o de predicar el mindfulness y realmente no están preparadas para hacerlo. Sería un poco el concepto de intrusismo. Bueno, claro, yo creo que una mínima formación siempre para lo que sea tienes que tener. No puedes arriesgarte a hacer nada sin tener la formación correcta, ¿no? Haber aprendido a manejar esa herramienta que tienes, ¿no? Eso ya de entrada va con la conciencia de cada uno. La mía la tengo muy tranquila. Entonces, mindfulness no es para nada ni una religión, es completamente laica. Está avalada por la comunidad científica, como decías, desde el año 70, que John Kabat-Zinn, que fue, digamos, el creador, el que le puso el nombre, empezó a hacer estudios con excombatientes del Vietnam y con gente que tenía dolor crónico. Que hay una base. Totalmente. Una base amplísima. Él la base la sacó del budismo, pero la despojó de todo lo que es la práctica budista, la despojó de todo lo que es espiritual. Entonces se quedó con los conceptos pues, de la atención plena, y cosas para que sea fácil. Entonces, esto se hizo un protocolo, ese protocolo se aplicó en la universidad y se aplicó en esta clínica con grandes mejorías en las personas que tenían problemas de salud mental y problemas de dolor crónico. A partir de ahí se fueron haciendo distintos programas que trabajan formas distintas y se ha aplicado en parlamentos, en escuelas, en empresa privada, y en además sanidad. Esto ha ido evolucionando con el tiempo. Evidentemente, estamos hablando de... Aquí ha llegado más tarde, pero en Estados Unidos empezó con los 70. Bien, finales de los 70. Mindfulness también es un camino para conectar con la propia vitalidad, con el propio conocimiento personal de cada uno. Vamos a lo que no es, a lo que no es mindfulness. Como concepto muy básico, el mindfulness no es simplemente dejar la mente en blanco. Es que no se puede dejar la mente en blanco. es imposible. Mira, esto me gusta que salga porque no, es que la meditación es dejar la mente en blanco. Es imposible. Tenemos Es imposible no pensar en nada. ¿Imposible? Es imposible. Tenemos 60.000, como una media de dicen entre 60.000 o 100.000, que yo lo veo, 100.000 lo veo mucho, pero la neurociencia dice un mínimo de 60.000 pensamientos diarios automáticos, no voluntarios, si no nos volveríamos locos, de los cuales un 93% son repetitivos y un 80% son negativos. Tú imagina cómo está nuestra mente. ¿Por qué? Pues que eso que te comentaba antes. La mente está en modo supervivencia. Siempre se pone en lo peor para encontrar la mejor solución. Es nuestro instinto. Es nuestro el ser humano tiene el instinto de supervivencia constantemente activado. ¿Qué podemos hacer con la meditación y con el mindfulness? Lo que hacemos es bajar la velocidad de los pensamientos. Los pensamientos están, pero nosotros aprendemos a identificarlos, a no agarrarnos a un pensamiento a que nos dé vueltas. de alguna forma. Es como...
O sea, las olas del mar tú no las puedes parar, ¿verdad que no? Pero puedes intentar surfearlas. Pues esto es un poco Correcto. lo mismo. Bien. Y es como bajar la intensidad, ¿no? de esta ametralladora Bien. que es nuestra mente. Por tanto, no es para nada intentar dejar la mente en blanco, que es imposible, Para nada. pero tampoco es una herramienta el mindfulness para intentar encontrar o buscar el éxtasis o la iluminación. Para nada. No tiene nada que ver. Para nada. Lo que pasa que es verdad que la meditación, que es una de las herramientas del mindfulness, llevada a una meditación pues constante y muy a menudo y tal, claro, si tú estás meditando 8 horas al día, a lo mejor sí, que Claro. llegas a un estado Pero ahí quizá de estaríamos más iluminación, cerca. pero no sería el objetivo. Claro. Ahí estaría más el budismo, Claro, exactamente, estaríamos otras más cerca ramas, de la más espiritualidad. Sí. Lo que Claro. ocurre a veces, Carlos, es que la gente empieza entrando al mindfulness con la meditación y la atención plena y acaba descubriendo muchas Claro. otras cosas que lo llevan a un camino Otros más espiritual. caminos, claro. Claro, tú dices, el mindfulness está basado en la tradición Sí. budista despojada de todo, pero al final tú te interesas por el budismo, que es la raíz de todo. Claro, porque Y a lo hay una relación ahí. Exacto, y a Claro. lo mejor acabas simpatizando Sí. y acaba gustándote y acabas viajando a Asia Claro. y acabas... Pero no necesariamente, ¿eh? No, es una opción evidentemente que tú no. decides. Tú, el mindfulness Claro. no busca la Bien. iluminación para nada, ni Bien. busca ningún estado. Otro aspecto meditativo más especial. físico que tampoco entiendo, Elisenda, que puede vincularse directamente al mindfulness. Mindfulness no es intentar escapar del dolor. No. 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 Es abrazar el dolor. Explícalo Es- esto, explícalo. Es aprender a no reaccionar en contra del dolor. Es decir, hay una frase que dice que lo que resistes persiste y lo que aceptas se transforma. Es decir, si nosotros nos negamos el dolor y no lo queremos ver y no lo queremos aceptar, difícilmente podremos trabajarlo. Claro. Si abrazamos ese dolor, nos hacemos conscientes de ese Sí. dolor, y trabajamos, ahí hay que hacer un trabajo, ¿eh? Claro, claro. Podemos aliviar ese dolor. Pero hablamos- O nuestra actitud delante de ese dolor, Claro. que eso también es muy importante. Iba a decir, ¿hablamos de dolor físico, dolor mental o ambos? Ambos. 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 Tanto dolor físico como dolor Sí. mental. O sea, al final es como pasar por la aceptación, que no es la resignación. Claro. Pero la aceptación nos da una visión, una actitud delante Claro. de la vida. Nos da herramientas para Claro, trabajarla. y nos da una actitud delante de la vida mucho más positiva que la negación de lo que está ocurriendo. Bien, ahora hablaremos de cómo, también una breve orientación de cómo practicar, cómo iniciarnos en el mindfulness, pero el mindfulness, la última negación, no se trata de suprimir las emociones. No, al contrario. Al contrario, es observar las emociones. Sí, suprimirlas sería negar la evidencia, es como negar el dolor, no, todo existe, el duelo existe, Sí. Vamos a tener muchas pérdidas a lo largo de la vida, pérdidas de personas queridas, pero pérdidas de trabajo, pérdidas Sí. de salud, pérdidas de muchos tipos. Entonces hay que saber aceptar que eso ocurre, porque eso forma parte de la vida y eso genera sufrimiento, y el sufrimiento no lo podemos evitar, el sufrimiento lo Claro. tenemos que aceptar, pero Bien. lo podemos trabajar. Y aceptando ese sufrimiento lo podemos superar. Claro, todo esto que Elisenda nos está explicando, evidentemente entiendo que requiere, digamos, una supervisión de alguien como tú, en este caso, Sí. que nos marque un poco la línea a seguir, que nos oriente, Yo creo que nos requiere, dé instrucciones, sí, requiere saber exactamente de qué estamos hablando, que es lo que estamos Claro. haciendo hoy, que está muy bien, ¿no? Claro. Es ir desgranando qué realmente Sí. es y qué no es. Y luego, a ver, la meditación, la gente dice, bueno, es que yo no sé meditar, pero es que no hay que saber hacer nada. Claro. La respuesta siempre, ¿sabes respirar? Sí, Sí, ¿verdad? ¿Sabes estarte quieto un poco en una silla? Pues ya puedes practicar mindfulness Bien. con eso. Ahora lo que vamos a hacer en estos minutos que restan es dar algunas pinceladas en el sentido de cómo practicar mindfulness. Ha quedado ya muy claro que el mindfulness, como decía antes Elisenda, es vivir el presente aquí y ahora. Pero tiene... Sin juzgar y de forma intencionada ponerle atención. Sin juzgar y de forma intencionada centrarnos en el presente. Hablábamos ahora de las emociones. El mindfulness y las emociones van ligados. ¿Qué papel juegan las emociones en nuestro proceso, o puede jugar el aspecto emocional en nuestro proceso de aprendizaje del mindfulness? Muy importante las emociones. Las emociones nos
nos dan una actitud en la vida. Es decir, si nosotros tenemos una serie de emociones descontroladas, o sea, si no gestionamos bien las emociones, podemos llegar al estrés, a la ansiedad, a la compulsión en la comida. O sea, muchas veces, en el campo de la alimentación, por ejemplo, para que lo veáis en un ejemplo concreto, las dietas no funcionan, la gente no se adelgaza, ¿no? Y están a lo mejor haciendo una dieta. ¿Por qué? Porque a veces nuestra ansia por comer no viene del hambre, viene de un problema emocional. Claro. Por ansiedad, por tristeza, porque nos estamos premiando o castigando con la comida. Esas son las emociones mal gestionadas. Claro. Por eso hay una rama del mindfulness, que es el mindfulness en la alimentación, el mindful eating, que se llama, que nos pone de manifiesto que observemos qué es lo que hacemos con nuestras emociones y dónde nos llevan, ¿no? Pero fíjate, a comer qué, cómo, cuándo y por qué, ¿no? Fíjate, decías ahora gestionar las emociones. ¿Gestionar las emociones es lo mismo que negarlas? No. Una cosa es gestionar nuestras propias emociones y la otra sería intentar negarlas para evitar las consecuencias. Claro, o hacer ver que no están, ¿no? Eso es lo que nos habían enseñado antes. Eso no es lógico. No, gestionar es identificar qué tipo de emoción tienes y observarla y dejártela sentir. Claro. O sea, es que si tienes ganas de llorar, ser consciente tienes que de llorar. Tu propia emoción. Exacto, ser consciente porque además las emociones todas tienen una función. Tienen una función, no son porque sí, tienen una función adaptativa. Emociones y pensamientos. ¿Somos o hasta qué punto somos lo que pensamos? Esto está muy bien, porque somos lo que pensamos que nos pasa. ¿Qué papel juegan los pensamientos en nuestra vida cotidiana? Muy importante, pero empezamos por otro lado. Sí. Tú imagínate, lo que ocurre en la vida, o sea, en la realidad, imagínate que la realidad es neutra. Para todos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la realidad es como nosotros la vemos. Tú la ves de una forma, la realidad para ti es una realidad, pero es que yo la veo de otra forma. La misma realidad tiene dos visiones diferentes. Por eso te digo que la realidad es neutra, o sea, y nosotros con nuestras creencias, nuestros pensamientos, vemos una realidad, otra realidad. La perfilamos por eso hay conflictos en el mundo, porque no todos vemos de la misma forma lo que hay, ¿no? Entonces, claro, si también los pensamientos también hacen realidad, es decir, si nosotros tenemos unos pensamientos muy negativos sobre nosotros mismos o sobre las cosas, te aseguro que lo que nos va a venir tampoco va a ser muy positivo, porque estamos como condicionando nuestra vida en negativo y la podemos condicionar en positivo, porque además, si nos trasladamos a la neurociencia, con esta actitud positiva estamos trabajando unas áreas del cerebro determinadas para nuestro bienestar. Unas se reducen y otras se amplían. Y vamos ampliando habilidades. Cuanto más se activen, mayores beneficios obtendremos. Exacto. Tenemos en el cerebro una glándula que se llama amígdala, que es la que es responsable de la pérdida de papeles. Que no nos confundamos, perdona, las amígdalas no están aquí. Tú sabes aquel día que dices, he perdido los papeles completamente. Pues tu amígdala cerebral te ha jugado una mala pasada. Has perdido el control de tus emociones. Entonces, con la meditación, con la atención plena, lo que hacemos es reducir el tamaño de esa amígdala y gestionamos mucho mejor esos momentos de estrés. Y eso se ha visto con escáneres cerebrales. No es invención, es ciencia. Se ha podido comprobar cómo la amígdala se reduce. Cómo se reduce en meditadores y cómo es más grande en gente que no medita. La gente que no medita salta antes y la gente que medita tiene más control de sus emociones. Y esto es neurociencia, ¿eh? No son palabras lanzadas al viento. Es neurociencia. Hablábamos antes de la meditación y también me gustaría que explicaras, hay digamos, dos tipos de meditación, la llamada formal e informal. ¿Qué es una y qué es la otra? En Mindfulness hay como 3 meditaciones formales, que es la meditación sentados, como ahora estaríamos tú y yo, podríamos aquí cerrar los ojos y estar meditando. Luego tenemos la meditación tumbados, que se le llama también body scan, que es tomar conciencia del cuerpo. Parte por parte, como si hiciéramos un escáner por todo nuestro cuerpo. Y luego está la meditación caminando, que es poner la atención cuando caminamos, que no lo hacemos nunca, en este caso en la planta de los pies y tomando conciencia de nuestro paso por la vida y por pisando y tomando conciencia de que estamos aquí. Esto es muy importante porque a veces vamos por la vida que vamos a caminar al bosque y estamos en el bosque pensando en otra cosa, en la renta que tenemos que hacer mañana. Y estamos en el bosque caminando conscientemente con nuestra planta de los pies en contacto en la tierra, oliendo, escuchando. Estamos practicando una meditación. ¿Y el concepto informal cuál sería? ¿Qué sería la meditación informal? Cuando te duchas por la mañana.
en la ducha estás haciendo, Sí. puedes hacer una meditación informal. Sí. Cuando lavas los platos también. Por ejemplo, si tú estás en la Sí. ducha, ¿qué haces cuando te duchas? Pensar Bueno, en cuántas cosas. algunos cantan. Algunos No es cantan. mi caso. Tampoco el mío. Tampoco. Por ejemplo, cuando nos estamos duchando, lo más habitual es que no estamos pendientes ni de la temperatura del agua, ni de cómo huele el gel, ni de la sensación Claro. del gel en la piel, ni de qué momento más bueno que estoy teniendo ahora conmigo mismo, voy a Sí. enfrentar el día de forma positiva. No, lo que hacemos es pensar en toda la lista de cosas que tenemos pendiente para ese día, en Sí. que si Claro. tu hijo te ha dicho no sé qué, que si Claro. tu suegra no sé cuántos, que si tu pareja tal, Sí, sí. que si tu jefe. Una Y entonces lista estamos en interminable. todas partes menos en la ducha. Claro. Y la meditación informal sería Sí, estar bien. aquí y ahora en la ducha, Bien. tomando conciencia de nuestro Sí. cuerpo, del agua, del jabón, de lo bien que Claro. sienta. O sea, es una meditación informal Sí. que la haces mientras haces cosas que tienes que hacer obligatoriamente. Lavar los platos. Tú puedes lavar los platos, por ejemplo, pensando en otra cosa, o puedes lavar los platos teniendo en cuenta la temperatura del agua, la Claro. vajilla. O sea, y entonces ahí te estás focalizando en eso y ya estás Sí. trabajando. Y Elisenda, de la meditación, tanto la formal como la informal, ¿qué beneficios podemos obtener? Todo lo que te contaba antes. Todo. Relajarnos, pero no relajarnos, es vivir más nuestra esencia, conocernos mejor, Bien. trabajar nuestras áreas cerebrales, Correcto. mejorar nuestra vida, nuestro Claro. bienestar en general. Por tanto, físico y mental. meditar es muy fácil, según nos explica Elisenda. Y Hay que ponerse por eso, ¿eh? Claro, evidentemente. Entiendo que hay que practicarlo, Bueno, y mínimamente, hay ¿no? que, mínimamente, pero Claro. podemos hacer una meditación en el baño de la oficina de 3 minutos poniendo la atención en la respiración. Claro, yo creo Eso que vale nos la sirve. pena porque los beneficios que podemos obtener Son muchos. son más que evidentes. Una última cosa que quería comentar. A ver, podemos hablar de mindfulness 2 o 3 horas más. Esto ha sido una pequeña introducción porque espero que en breve plazo de tiempo volvamos a tener a Elisenda con nosotros para profundizar un poco más. Pero Claro que sí. el tema de la resiliencia, ¿qué papel juega la resiliencia en el Una mindfulness? palabra que está muy de moda Sí. ahora. Sí, resiliencia es la capacidad de aceptar los acontecimientos que vienen con todas tus herramientas. O sea, ser resiliente es cómo acepto y cómo gestiono lo que la vida me va a traer. O sea, eso es tener resiliencia delante Sí. de los momentos, ¿no? Y esto no se puede tener si no tenemos una atención plena y no estamos Claro. en nuestra esencia, porque nos va a desbordar, no vamos a ser resilientes. O sea, la resiliencia es una consecuencia Claro. de ese bienestar que buscamos Claro, a pero, través de pero esto. Elisenda, ¿uno puede aprender a ser resiliente? Claro. ¿O ya nacemos con ese, No, con no, ese no. don? Podemos aprenderlo todo en esta vida. Podemos aprenderlo todo. Yo creo que podemos aprenderlo todo en esta vida. Muy bien. Tú además, ahora mismo, que no estás en la radio, pero estás en televisión, decías antes decías que estabas colaborando en televisión. Sí, estoy colaborando en Volvemos a los distintos medios de proyectos. comunicación, Sí, sí. después de este apunte interesantísimo Sí. y que se nos ha hecho muy corto hablando del mindfulness. Ahora mismo, ¿en qué medio colaboras y qué haces exactamente? Estoy colaborando en Buit TV, en un par de programas distintos, en Natic y también en un programa de Jaume Sí. Barberà, que se llama Sí. Més Singulars, en televisión, y luego estoy con proyectos puntuales para empresas ya. Bien, o sea, ¿te sigues dedicando a la publicidad de alguna forma? No. No. O sea, yo lo que hago son jornadas, congresos, Bien, eventos. talleres, Bien. conferencias. Muy O bien. sea, sí. Perfecto. Mesas redondas, pero ya digamos que trabajando justo en un proyecto determinado para una empresa privada. Bien. Divulgación, por ejemplo, ahora estoy con un grupo, con una comunidad de mujeres que se llama Doma, Muy bien. que lo que hacen es trabajar en conjunto para que las mujeres podamos vivir la etapa de madurez y menopausia Muy muchísimo interesante. mejor. Y hago la divulgación de, Tenemos que hablar de otro esta día, comunidad. de este tema, Interesantísimo. que es muy interesante. Y para concluir, volvemos a la radio. En este momento que estás fuera de los micrófonos, ¿qué necesitarías, qué te haría falta, qué perfil de proyecto pondrías en marcha si te brindaran la posibilidad de volver a la radio? ¿En qué condiciones lo harías? Hombre, en las condiciones que estamos hablando ahora, o sea, algo que pudiera Claro. aportar a la sociedad, lo que yo creo que se puede aportar y que todos necesitamos, porque al final yo no pretendo nada, no pretendo inventar nada, simplemente lo que yo he aprendido o lo que muchos hemos aprendido en la vida, ¿no? que nos hemos ido formando también, Sí. poder compartirlo, porque no se trata de competir. Esta sociedad nuestra Claro. es
está compitiendo continuamente y a mí me gusta compartir. Pero ¿volverías un poco a la filosofía de tu programa, antiguo programa en RACU? ¿Sería un poco, distinto. esta línea? Pero la base pero sería un poco distinto, pero similar. Sería salud, bienestar, prevención, bueno, el problema la vida, está, la vida. Sí, la vida misma. La vida misma. La vida misma. El problema, entre comillas, está que quizá, antes lo apuntaba Elisenda, este perfil de programas quizá no acaban de encajar en según qué, pero es lo que la gente necesita programaciones, y que la gente pero quiere. Como contrapartida, y lo digo también por mi propia experiencia, es lo que el oyente busca. Sí. No serán audiencias millonarias, quizá no sean... Pero son muy fieles. Exactamente, porque son muy realmente fieles aportas muchas cosas. y muy agradecidas, sobre Claro. todo, porque Sí, el mensaje son muy que agradecidas. transmite este perfil de programa conecta directamente con los problemas cotidianos de la gente. Sí, y además aporta bienestar, aporta solución, Claro. aporta otras vías. Nadie te va a resolver nada, pero Claro. te abre otras posibilidades, te abre otras ventanas. Está muy bien los otros programas, evidentemente, y son necesarios. Todo tiene que coexistir. Perdona, un inciso. Pero a veces huimos Sí. de la realidad. Pero ¿no crees que se usa, pregunto, y se abusa un poco de dos grandes ejes que en la mayoría de emisoras están inamovibles, que es la política y el fútbol? ¿Cómo lo ves tú? Y no te quiero poner en un compromiso. No, si te lo digo directamente, yo creo que sí. Claro. Hay más vida, hay más Evidentemente. mundos, pero mayoritariamente yo creo que estos temas dan mucha audiencia, hay mucho patrocinador, hay Claro, mucho... sí. Pero estamos cambiando. Bien. Y estamos en otra época, hemos empezado la era de Acuario y todos los Exactamente. temas de conocimiento van a ser los grandes temas. Pues espero que sea así, Elisenda, y espero que muy pronto volvamos a escucharte, porque en el fondo eres una mujer de radio, nunca Sí, dejarás sí, de sí. serlo. No, jamás. Evidentemente, que podamos muy pronto escucharte detrás de un micrófono. Y por cierto, tú como experta en mindfulness ofreces... clases, ofreces Sí, talleres de iniciación o talleres concretos. ¿Cómo pueden encontrarte? Y con esto A concluimos. través de mi página web o a Sí. través de mi Instagram, todo Muy lo que fácil. voy haciendo lo voy publicando y lo que es para empresa privada, claro, entonces no, claro, las entrevistas, así, Evidentemente. pero sobre todo en Instagram hay... Bien. ¿Y estás abierta a cualquier solicitud? Por supuesto. Cualquier... Todo lo que sea divulgar. Yo soy la mujer de la divulgación, me Claro encanta que la sí. divulgación. Bueno. Entonces, todo lo que pueda sumar, en todo lo que pueda aportar, desde mi humilde sabiduría Sin duda. de la Bueno. vida, pues ahí Quedas estamos. emplazada, Elisenda, para dentro de un tiempo seguir divulgando algunos de esos aspectos que marcan tu perfil profesional y humano, porque Elisenda es una gran profesional, pero sobre todo, aunque sea un dicho ya muy al uso, una gran persona. Muchas gracias, Elisenda, Carlos. Yo muchísimas encantada gracias. de haber estado con vosotros y muchas gracias a todos. Nos vemos pronto.